Hoy en día, por ejemplo, en la terapia intensiva, que contamos con 10 kinesiólogos especialistas en terapia intensiva ahora, más los residentes, que van a ser especialistas muy rápidamente. Tenemos 32 camas, si no me equivoco, y tenemos 5 pacientes de accidentes de tránsito con lo que se denomina TEC grave. TEC grave es un traumatismo encefalocraniano que requiere que el paciente esté sedado, dormido, básicamente, y con una intubación orotraqueal y respirador. Fíjense que 5 son casi el 20%, ¿no? Son muchísimos pacientes. Nosotros hacemos estadísticas mensuales y en la terapia intensiva tenemos la principal causa de internación en terapia intensiva son pacientes quirúrgicos y las siguientes son pacientes neurológicos. De los pacientes neurológicos, 40% son accidentes de tránsito, 40% son ACV y 20% misceláneas, que quiere decir otras cosas. Pero fíjense en la estadística, qué importante que son, o no sé si qué importante, pero qué cantidad de camas y de recursos que absorben los accidentes de tránsito. Esos pacientes, los que sobreviven, porque también es cierto que es una patología grave y muchas veces mortal, requieren de asistencia kinésica durante periodos prolongados de tiempo. Al principio se lo sienta, una vez que se va de alta viene con nosotros al gimnasio acá abajo, pararse, caminar, todo es un proceso que demora meses, con lo cual estos 5 pacientes, supongamos que después sobreviven 4 o los 5 y vienen, son pacientes que vamos a tener 4, 5, 6 meses haciendo rehabilitación. Hay que tener en cuenta que, como dije al principio, somos un hospital escuela de agudos, con lo cual ahí eso modifica mucho la atención de un paciente que, por ejemplo, requiere una asistencia kinésica de forma inmediata. Claro. ¿Cómo es el proceso como para volver a rehabilitar a esa persona? Porque por ahí me imagino que quedan en un estado bastante crítico, ¿no? ¿Les hacen hacer ejercicios? ¿Cómo es en sí la terapia, no? La diferencia sustancial entre un kinesiólogo y un profesor de educación física, que la verdad que hay muchos entrenadores o profesores que saben mucho, que están muy formados, es que el kinesiólogo sabe hasta dónde tirar de la cuerda. Entonces, por ejemplo, un paciente que uno lo ve postrado dice, bueno, yo sé que a él lo puedo forzar hasta este lugar sin que le suceda nada, es decir, manteniéndonos en un área de seguridad, se denomina. Entonces, al llegar siempre al límite con este tipo de pacientes, aumentamos y agilizamos la recuperación. Lo primero y principal es que el paciente se siente, que se pare y que camine. Eso es lo fundamental porque es lo que le da independencia. Hasta que el paciente logra eso, que no le puedo decir cuánto tiempo demora, es algo muy variable, requiere todo el tiempo o de un enfermero o de no tener recursos para sustentar un enfermero o un familiar que lo ayude a sentarse, que lo ayude a bañarse, a ir al baño. Entonces siempre apuntamos a las actividades de la vida diaria, que es donde más se ve el resultado, básicamente. Una vez que el paciente atraviesa estos 4 o 5 meses, normalmente nosotros los damos de alta y le recomendamos algún lugar para ir a moverse, o mismo ejercicios en la casa, que también hay muchas opciones para hacerlo uno en la casa, pero la realidad es que es difícil tener adherencia y continuar, porque si nadie te controla, entrenar o moverse suele ser bastante complejo, sobre todo en la sociedad en la que vivimos hoy, que somos casi todos ultra sedentarios. Con respecto al equipo en sí, ¿ustedes con cuántas personas cuentan actualmente? Nosotros en el hospital tenemos 55 kinesiólogos contando los residentes. Tenemos nuestro principal bloque, o más fuerte, el bloque más fuerte es en internación, porque insisto que somos un hospital escuela de agudos, entonces estamos enfocados en esa rama. Nosotros atendemos más o menos, o mejor dicho, realizamos 16.000 asistencias kinésicas al año en internación y en consultorio externo 6.000, 7.000, ahí en el medio dependiendo del año. Hay una diferencia sustancial, pero como le digo, somos un hospital escuela de agudos, con lo cual todos nuestros esfuerzos están abocados a esa rama. Pacientes, y tendremos también 5.000 pacientes en ambulatorio y 15.000 en internación por año más o menos.